están, señores, señoras, chicos, chicas? Grande, tengo un rango amplio de gente que les gusta mirar mis videos, gente que les gusta aburrirse conmigo. Así que, ¿cómo están? Yo soy un cervecero casero y les vengo a traer, primero que nada, una pequeña review de lo que fue la falsa lager. Ustedes saben que a mí no me gusta hacer review de las cervezas, pero me veo obligado porque les muestro cómo hacer una birra y después obviamente tengo que mostrarles cómo quedó. No me gusta hacerlo por una cuestión de que es difícil poder transmitirles a ustedes qué es lo que se percibe en una cerveza sin poder convidársela, sin poder darles para probar. Lo mismo que me sucede cuando veo una reseña por algún catador de cerveza y transmite sus percepciones. Siento que siempre, por más profesional y énfasis que haga en los descriptores de esa cerveza, en sus sensaciones, es muy vago la posibilidad de nosotros de poder entender qué vamos a encontrar en esa birra. Así que por eso no me gusta hacer review de las birras. Pero bueno, la falsa lager que hicimos la última vez, que fue un intento de llegar a una cerveza parecida a una German Pils, a una Pilsen Urquell, si se quiere, o algún ese tipo de estilos tan limpios, tan puros, tan complejos a su vez, con insumos que no son los correctos, si se quiere, o que no tienen los perfiles necesarios para llegar a esa cerveza. Intenté hacerla con una Boske Bike, por el tipo de atenuación, por el tipo de floculación, que ahí cometí un error, que ahora se los voy a explicar, y por el gris de malta que estábamos utilizando. Esta cerveza, si bien resultó una cerveza sumamente tomable, una cerveza amable, linda, rica, al yo tener una predisposición tan marcada a la lupulación, fue decepcionante en el hecho de no encontrar lo que yo buscaba en esa cerveza. ¿Por qué? Porque no me estaba preparando para encontrar una Pilsen, sino que yo quería tomarme una IPA. Y eso entra en juego la subjetividad del cervecero, sus gustos y sus expectativas sobre una cerveza. Lamentablemente no cubrió mis expectativas, pero sí las del resto y de las que las tomaron. En apariencia no quedó como una cerveza Pilsen transparente, rubia, bien cristalina, sí en muchos aspectos organolépticos, o sea, en su aroma, en su sabor, en su sensación en boca. La verdad que estuvo muy aproximada, no en apariencia para nada. También hubo un resabio de una pequeña fruta ahí que se le atribuyo a los ésteres de esta cerveza, o a la presencia de levadura más que nada, no a sus ésteres, porque es una levadura muy neutra, perdón, dije una cerveza, una levadura muy neutra, pero sí la presencia de levadura interfirió en la percepción de esta birra como debería haberse sentido. Yo entendía, o por lo menos entiendo, que la Bike Boss tiene una floculación alta. La situación es que tiene una floculación alta, pero tarda demasiado. Quizás fue una birra apurada, en el sentido de que la dejé casi unos 15 días en frío y no llegó a una transparencia que yo hubiese preferido, la que yo hubiese querido, pero sí fue una cerveza muy amable, una cerveza muy rica de tomar. De hecho, cometí el error de no guardarme nada para poder mostrarles, así que voy a tratar de ponerles alguna foto o algún videito de alguna cerveza que haya servido, para que puedan ver su apariencia, que estaba mucho más cerca de una hazy que de una cerveza lager limpia. Así que bueno, nada, eso va con respecto a esta falsa lager, que como siempre digo es un intento de hacer un nuevo estilo, de aprender, y para la próxima ya sabemos de que probablemente, sumado a mis errores como cervecero, no hemos podido llegar al efecto o a la calidad de la cerveza que nosotros queríamos. Fue una cerveza rica, sí, sumamente rica, una cerveza fácil de tomar, muy fácil de tomar, de verano absolutamente, divina para estar al costado de la pileta, una cerveza de pileta, como suelo decir en muchas oportunidades, y que creo que es una cerveza que podemos aprovechar y la que podemos reproducir cuando queremos tener, por ejemplo, un evento
un poco más grande y tenemos un público muy variado en cuanto al lupulado maltoso y de cerveza liviana y gente acostumbrada a los estilos comerciales, así que lo podemos aprovechar por ese lado y podemos reproducir esta birra en consecuencia. Así que nada, esa es mi reseña de la Falsa Lager. No me pidan más que eso porque no le voy a dar un análisis de catador. Primero porque no soy catador, no tengo un paladar entrenado y tampoco tengo los conocimientos necesarios como para hacer una descripción adecuada y sencilla. Para eso hay un montón de chicos que están haciendo este trabajo y a los cuales más adelante voy a tratar de sumarlos para que puedan dar una impresión general de las cervezas que voy haciendo. Esto, les recuerdo, es una bitácora de un cervecero casero que hace lo que puede con lo que tiene y las birras que salen se las cuento y les comento mi experiencia. Aparte de hacerles las reseñas, como lo indica el título, quería hablarles de otras cuestiones, tratando de abarcar a veces algunos procesos que son relevantes para un cervecero, de los cuales yo voy aprendiendo y voy adquiriendo cosas y quiero compartir con ustedes las últimas lecturas por ahí que voy haciendo, las últimas perfeccionamientos en algunos procesos que yo entiendo como muy importantes para poder obtener un producto muy bueno. En este caso les quiero hablar de la maceración que es una etapa sumamente importante que no se le da tanta importancia en muchos aspectos cuando se está produciendo birra, sino que estamos mucho más enfocados a la fermentación, a cuánto lúpulo voy a utilizar, qué levadura voy a utilizar, y no le estamos dando tanta bola. Para encarar el mundo de la maceración, como no somos profesionales y somos justamente homebrewers, cerveceros que hacen en su casa y lo hacen con las cosas que tienen a medida que se van adquiriendo más equipos, tenemos varias técnicas o varios equipos que podemos obtener. Tenemos el método VIAP, que es uno de los métodos más antiguos, por decirles así, métodos más clásicos, métodos con los que se comienza rápidamente y los que podemos adquirir con poco dinero y lo que hacen que nuestro equipo sea mucho más chico. El método VIAP consiste en una bolsa de macerado que la vamos a utilizar dentro de la misma olla de licor. En esta olla de licor nosotros vamos a poner nuestra bolsa de maceración dentro del grano y vamos a hacer el empaste dentro de esa misma olla para después luego retirar la bolsa y con el mosto que queda, más el lavado del mismo, más la dilución del mismo, podemos llegar a los litros que nosotros necesitamos en la olla de hervor para posteriormente fermentar. Lo complicado de este método es que no tiene el mejor de los rendimientos. ¿Por qué? Porque ahí está incluido una suerte de cuestiones respecto de la relación diámetro-altura del macerador, de la relación de empaste que se da dentro de la bolsa. Cuando hablamos de relación de empaste, que hablamos de 3 a 1, de 2 a 1, de 3,5 a 1 y demás, es la cantidad de agua que estamos diluyendo, que estamos utilizando en relación a los kilos de malta que vamos a macerar. Muchas veces cuando hacemos estas maceraciones decimos un 3 a 1, pero no entendemos por qué. ¿Cuál es la situación en el 3 a 1? El 3 a 1 es esta relación de agua que hace que el medio acuoso donde está genere la mayor eficiencia dentro de la obtención de estos azúcares. Los azúcares se obtienen a partir de 3 enzimas, la alfa y beta amilasa y la dextrinasa límite. Cada una de estas 3 enzimas tienen rangos diferentes de trabajar y son enzimas que necesitan de la gelatinización del almidón para después luego utilizar estas cadenas de azúcares que se van formando y cortarlas de acuerdo a la acción de las mismas. Entonces, para realizar esta función, estas enzimas necesitan un medio acuoso y esta relación de empaste tiene que ver con la distancia entre cada una, el viaje que hace la enzima para llegar a estos almidones y por supuesto si nosotros utilizamos una gran cantidad de agua con poca malta, la dilución o la eficacia de estas enzimas sería mucho menor. Los azúcares estos desde luego van a ser cortados, estas cadenas de azúcares, en distintos niveles. Vamos a suponer que estas enzimas son como tijeras. Hay enzimas que tienden a cortar en las cadenas de azúcares en eslabones más pequeños y otra en eslabones más grandes. Por supuesto que cuando hablamos de la levadura y tiene que digerir estos azúcares, se va a encontrar que es mucho más fácil
digerir las cadenas de azúcares pequeñas, porque es mucho más simple. Es mucho más simple digerir nosotros un bocado bien masticado que un bocado que está grande y grueso. Entonces es la misma situación para la levadura. Por eso cuando nosotros hacemos una maceración, lo que estamos haciendo es jugar con los blends de azúcares que estamos buscando. Estamos buscando cervezas que sean más secas, que tengan más cuerpo, que tengan un final mucho más seco, un final mucho más untuoso o con mucho más cuerpo en el paladar. Para lograr estas situaciones o estos distintos perfiles vamos a trabajar en la maceración, en las temperaturas, en los tiempos, en los pH que nos va a brindar ese blend de azúcares que estamos buscando, por supuesto acompañado de maltas especiales o maltas simples, y teniendo en cuenta todos esos factores nos va a ayudar a obtener un mosto adecuado para el perfil de la birra que estamos buscando. También existen otras opciones de equipamientos que nosotros podemos utilizar para la maceración. Como ya les decía, tenemos el método VIAP, que es el método con la bolsa dentro de la olla de licor, que después, posteriormente, se convierte en olla de hervor. Y también lo que tenemos es las famosas heladeritas, que es una suerte de macerador con falso fondo. Esto es el reemplazo del macerador grande de una cervecería que tiene un falso fondo y que ayuda a filtrar la cama de granos para que el empaste no salga por luego nuestra salida y vaya a nuestro hervidor o olla de hervido con los granos adecuados. Esto tiene un chupapalmer que se llama, que es una serie de tubos de PVC o de agua a los cuales se le agregaron algunos filtros canastos de acero inoxidable que nos ayudan para que no se traslade ningún tipo de grano a la olla. Acá tengo una versión más pequeña, que es la versión que utilizaba antes. Tiene una canillita por el costado y acá. Esta particularmente la compré con los chicos de Make You Birra. La pueden conseguir. Yo creo que tiene una función muy buena. Son equipos que en algunos casos cumplen con muchas de las características necesarias para un macerador. El macerador es uno de los elementos más importantes del brewhouse. El estilo latinoamericano, o el que más se utiliza en nuestra zona, es el de las tres ollas. Una olla de licor, tenemos la de macerado, la de maceración, el lauter, y luego tenemos la de hervido. Cuando nosotros maceramos en recipientes como estos, es muy importante la relación diámetro-altura. Un buen diámetro con una altura adecuada nos permite tener una mayor superficie de contacto de las maltas con el agua del empaste. Luego, cuando se genera la cama de granos, al no ser tan altos y con poco diámetro, la cama de granos se vuelve mucho más liviana, permite filtrar correctamente. No así en los maceradores que están hechos por mayor altura y menor diámetro, que terminan poniéndole mucha más presión por centímetro cúbico a la superficie de la cama de granos, pero ya entraría en un tecnicismo que lo pueden encontrar en mucha bibliografía y pueden comprender por qué es importante la relación de diámetro-altura de un macerador. Es uno de los equipos más costosos de un brewhouse cuando hablamos de microcervecerías o cervecerías ya profesionales, porque tienen que tener equipos de rotación para mover el mosto, para facilitar el contacto del agua con los granos, tienen que tener una salida correcta debajo para poder traer todos los azúcares. No es un caso de eficiencia en este, porque tenemos una separación con el fondo, por ende los azúcares que quedan por debajo cuando hacemos un lavado probablemente los perdamos, por ende tienden a tener un menor rendimiento. Pero si nosotros esto fuese cónico con una inclinación o una caída hacia el medio y pudiésemos obtener todos los azúcares de acá con un falso fondo, por supuesto obtendríamos un mejor rendimiento. Son pequeñas cuestiones que, ¿cómo las corrige un cervecero casero? Aumentamos la cantidad de malta, aumentamos la cantidad de producto que utilizamos para obtener un mejor rendimiento. Esas cuestiones muy pequeñitas las pulen en una cervecería profesional. ¿Por qué? Porque a largo plazo y en grandes cantidades los números terminan siendo una pérdida
importante. Para nosotros no, porque nosotros somos cerveceros caseros y podemos modificar ciertas cuestiones que nos permiten obtener birras de mayor calidad. La otra opción es hacer un falso fondo, una olla con falso fondo, pero ya requiere una inversión mucho más grande y la realidad es que no vamos a mejorar en gran medida la obtención o el rendimiento que vamos a tener de azúcares en nuestro equipo. Más cuando nosotros tenemos escalas muy chiquitas, muy pequeñas, en las que solamente lo hacemos por hobby, ¿no? Ahora, si queremos vender, si queremos ampliarnos, si queremos crecer, es muy importante entendamos cuál es el rendimiento que tenemos en nuestro equipo y cómo lo podemos mejorar. Algunas otras cuestiones importantes que tienen que ver con la maceración, que son cosas a corregir, que por ejemplo yo la estaba haciendo mal y a partir de ahora las voy a corregir, tiene que ver cuando realizamos el empaste. Muchas veces me he topado con que no he tenido unos buenos rendimientos y he culpado a la malta en esas situaciones porque entendía de que siempre haciendo lo mismo no comprendía por qué los rendimientos me variaban, y tiene que ver con la forma en que empastamos. Nosotros tenemos dos enzimas principales que van a jugar, que son la beta y la alfa amilasa. También está la deslinasa límite, que también es responsable de la obtención de azúcares simples. Pero como no conozco tanto de ella, no voy a hablar del tema. Después quizás más adelante, si me interiorizo un poquito más, les cuento. La que más juega en nuestro producto y la que más nos interesa es la beta amilasa, que es la enzima que está encargada de generarnos los azúcares simples para poder obtener fermentables y esos mismos poder convertirlos en alcohol, en CO2 y demás. Por supuesto que la alfa amilasa nos va a aportar los azúcares más complejos que nos van a dar cuerpo a una cerveza y nos va a dar el sostén como para hacerle frente a la lupulación y demás cuestiones que tienen que ver con la cerveza. Ahora, cuando hacemos el empaste, yo estaba cometiendo el error de llenar con agua a determinada cantidad de temperatura y luego volcar toda la cebada adentro y empastar. Sucede que para hacer esto y no perder cantidad de temperatura, estaba llevando la temperatura bastante alta para lograr una maceración promedio de 65 a 67 grados, supongamos. La situación es que cuando nosotros hacemos un empaste demasiado lento y estamos empastando con un agua a 70-75 grados o más, lo que sucede es que desnaturalizamos la primera enzima que estamos utilizando, que es la beta amilasa. Al desnaturalizarla, y como la maceración y la extracción de azúcar se da en los primeros 15 minutos, estamos exponiendo y quizás matando esta enzima en los primeros minutos. Por eso deberíamos cambiar ese proceso, o en su caso, mejor dicho, cambiarlo yo, no sé cómo lo están haciendo ustedes, pero empezar el empaste de a poquito. Empezar el empaste con poca agua, con poca cebada, e ir llevándolo a esa temperatura hasta lograr esa situación. Un empaste más lento nos va a asegurar de que cuando nosotros metamos la malta en el agua no esté por una temperatura superior, y cuando ya supere los 67 grados podríamos estar, o 68 grados, podríamos estar desnaturalizando la beta amilasa, que es una de las enzimas que nosotros necesitamos. La beta amilasa en su rango superior, que es los 65 grados, es cuando mejor trabaja, pero si la pasamos de ahí se desnaturaliza y no la podemos utilizar. Que desnaturalizar una enzima es justamente lo que hacemos cuando creamos el mash out al final de la maceración y estamos ya lavando para extraer la mayor cantidad de azúcares. Otra cuestión muy importante es tratar de hacer recirculado de la forma más limpia, más tranquila y más suave posible, sin romper la cama de granos, sin hacer perforaciones en esta suerte de filtro que se formó con las cáscaras de la cebada, utilizando algún aparato. Ustedes han visto el que yo les he mostrado. Este es mi pequeño artilugio, que está relacionado con tratar de obtener un mosto limpio en un recirculado. Lo que hace este plato es evitar de que el chorro de mosto que viene a través de la bomba y recircula haga un agujero en la cama de granos y no me permita estar filtrando ese mosto que todavía tiene algunas harinas y demás cuestiones que no quiero que lleguen a la olla de hervor. Algo que es importante también es la molienda de la cebada, porque nosotros lo que necesitamos es exponer
el endospermo, que es endospermo, que es la parte de adentro del grano de una cebada. Cuando nosotros la rompemos, necesitamos que esta esté rota en unas 4 o 5 partes más o menos. ¿Por qué? Porque necesitamos la cáscara para que nos genere un filtro y a su vez exponer ese almidón para que se gelatinice y que después las enzimas puedan convertirlo y lograr los azúcares que nosotros necesitamos. Así que es importante y es un buen tip entender que las moliendas tienen que ser bastante consensuadas. No es lo mismo moler maltas bases que maltas especiales, que trigo malteado, que arroz o lo que fuese que vamos a utilizar. Otras cuestiones a tener en cuenta en la maceración es tratar de evitar las curvas descendentes de temperatura. No arranquemos macerando alto para después luego caer, arranquemos al revés, arranquemos bajo para luego subir. Si necesitamos trabajar y obtener con un fermentable mucho más alto, tratemos de sostener la temperatura para obtener esos azúcares complejos que nosotros buscamos. Cuando nosotros buscamos azúcares simples, no podemos arrancar alto porque vamos a desnaturalizar, como les decía anteriormente, la beta-amilasa, que es la enzima que nos va a brindar estos azúcares fermentables. Entonces, no vayamos cayendo, porque cuando vayamos cayendo y lleguemos a los 65, 63, 64 grados, ya no vamos a tener esta enzima porque la desnaturalizamos, porque arrancamos macerando a 70 grados, por ejemplo. Ese es un punto muy importante también a tener en cuenta. Algo que también es muy importante es que el pH del agua. Muchos me han preguntado cómo corrijo el pH y cuándo lo corrijo el pH. En mi caso me gusta corregirlo ya en la olla de licor. O sea, la olla que nosotros precalentamos con agua, la olla boba, la olla que solamente sirve para calentar agua. Esta olla es una de las que, si bien es una de las más tontas, es donde comienza todo el proceso. Para mí me resulta mucho comenzar con el agua ya corregida, entrar a un empaste en 5.4, 5.5, 5.3 si se quiere, para luego empastar con esta agua ya con un pH corregido, lo que va a favorecer la acción de las enzimas. Muchas cuestiones que nos van a ayudar a tener un mejor empaste con estos pHs, a no extraer tantos taninos, a tener una mejor acción de las enzimas. Así que me resulta mucho más cómodo en mi caso poder hacer la corrección del agua en la olla de licor ya en un principio y no durante el macerado, porque en el macerado me cuesta mucho ir corrigiendo y como los tiempos del macerado son bastante cortos, corregir un pH ya cuando las enzimas trabajaron en un ambiente que no era propicio no lleva demasiado tiempo. Nosotros para corregir un pH vamos agregando el ácido cítrico, láctico o el que nosotros utilicemos y tiene un tiempito de reacción. Ese tiempito de reacción se suma ya al tiempo que tiene la maceración, al tiempo que nos llevó tomar el pH correcto de esa maceración. Entonces procuro arrancar este empaste ya con el agua corregida, a sabiendas de qué tipo de maltas voy a utilizar. Si yo utilizo maltas que son un poco más tostadas, que tienen un poco más de color, seguramente van a actuar como acidificante en el mosto y me van a bajar algún que otro puntito en el pH. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, voy cambiando el pH del agua de licor en un principio. Normalmente no cae tanto, entonces en cervezas a las que estoy acostumbrado a hacer, como son las cervezas lupuladas, que utilizo algunos gris de malta bastante básicos, un poco de Pilsen, un poco de Viena, alguna Múnich, una Pale, pero no utilizo muchos caramelos, por ende no tiendo a tener acidificaciones en el macerado, por lo tanto que corrijo los pHs a un 5.4, 5.3, que es un pH que llega al empaste de una forma agradable y luego termino con un hervor de un 5.2 que va a ir a fermentación y va a fomentar y nos va a ayudar a tener una fermentación saludable. Estas características también nos van a ayudar a obtener mucho más FAN dentro de la maceración, pero ya tiene que ver con cuestiones técnicas. FAN son nitrógeno líquido, se llama Free Acquisition Nitrogen, algo así, que tiene que ver con la buena disponibilidad o libre disponibilidad de nitrógeno en nuestra maceración, que es una de las cuestiones
que nos van a ayudar a tener una fermentación saludable. El hecho de tener un buen diseño también de un macerador nos va a permitir arrastrar minerales, vitaminas, proteínas, etcétera, que vamos a necesitar en la fermentación, y que cuando utilizamos algunos equipos que no están bien diseñados resulta en una deficiencia proteica, alimenticia, energética, la que ustedes quieran llamarle, para luego llevar a la fermentación. Así que bueno, esto es un pantallazo general de lo que es la maceración, algunas cuestiones que aprendí hace muy poquito, que las voy a corregir, se las voy a mostrar en la próxima cocción, que probablemente la semana entrante o la otra ya estaré cocinando. Voy a ir con una American IPA, porque tengo ganas de una American IPA. Ustedes me dirán, pero hiciste la sesión IPA, hiciste la IPA Argenta. Tengo ganas de una American IPA. Muchachos, a ver si vamos a hacer, si no vamos a cocinar lo que nos gusta, no podemos. Más adelante les voy mostrando otros estilos y a ver cómo salen, pero hace rato que no la hago y tengo ganas de hacerla. Quiero una buena West Coast, bien seca, lupulada, resinosa, cítrica, como esa American IPA Old School a la que estamos acostumbrados y que estamos tan invadidos últimamente por la Hazy, por la Hazy, por la la NEIPA, las New England y todas que son casi la misma, con esa fruta, con ese maracuyá, con ese tropical, que extraño un poco estas IPAs americanas o IPAs inglesas bien hechas. Hace mucho que no tomo una IPA inglesa bien hecha. Así que bueno, vamos a ir por eso en la próxima cocción. No se olviden de suscribirse, de dejarme algún comentario, me ponen un me gusta o me dan un poquito de actividad y me ayudan a que el canal siga creciendo. Han crecido mucho los suscriptores, hay mucha gente viéndome, mucha gente de México, me llama mucho la atención, les mando un saludo a los mexicanos, vivo en México, carajo, y también de otros países, pero fueron de los que más se sumaron al canal. Por supuesto, mis argentinos queridos, mis compatriotas, mis amigos y toda la gente que me está ayudando y que me está dando una mano, que me está alentando, me está diciendo, seguí haciendo estos videos. Hay muchos comentarios de ustedes que me han puesto, están buenos tus videos, hacelos. Me divierten, si les sirve y si les aporto algo, y si hay algo de toda esta palabrerío que escucharon, sacaron un pedacito así, ya estamos hechos, ya estamos bien. Me quieren dar un agradecimiento, me ponen un comentario, una manito así, con una suscripción, que no les cuesta nada y a mí me ayudan a seguir creciendo. Así que nos estamos viendo, que tengan una excelente semana, sigan cuidándose del bicho y tengo unas ganas de cocinar bárbara que me muero, me voy a tomar una birra ahora, nos estamos viendo.